Giovanni Calderón. Gracias, presidente. Mucho se ha hablado de la importancia que tiene respetar las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de relaciones internacionales. Sin embargo, presidente, creo que es deber de esta Cámara hacer ver el conjunto de infracciones al derecho internacional en que incurrió el Estado argentino al negar no la extradición, porque la extradición fue aprobada por la Corte Suprema Argentina, sino la entrega del terrorista Galvarino Pablaza. Tal como lo ha planteado el diputado León el año pasado, en el mes de octubre, junto a un conjunto de parlamentarios de todas las bancadas, incluyendo al senador Letelier y a la diputada María Antonieta Saá, formulamos una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, un organismo cuya existencia es anterior incluso a la Organización de Naciones Unidas, cuya respuesta fue leída en esta oportunidad por el diputado León. Yo quisiera hacer hincapié, presidente, en las numerosas infracciones al derecho internacional que se han cometido en este caso. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48, que constituye la base y el fundamento de todo el sistema internacional de derechos humanos, dispone en el inciso primero de su artículo segundo que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Su artículo tercero, a su vez, reconoce que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Precisamente en razón de la protección internacional de los derechos humanos es que los Estados han celebrado bilateral y multilateralmente convenios y tratados tendientes a hacer efectiva la responsabilidad penal de quienes atentan contra ellos. Argentina y Chile suscribieron, ratificaron e incorporaron como derecho interno la Convención Interamericana sobre Extradición, adoptada en Montevideo el 26 de diciembre del 33 y en vigor en Argentina en virtud del Decreto Ley 1638 el 31 de enero de 1956. Su artículo primero dispone que los Estados signatarios se obligan a entregar a cualquiera de los otros Estados que lo requiriere a los individuos que se hallan en su territorio y se encuentren acusados o hayan sido sentenciados, como ocurre en la especie, siempre que concurran dos circunstancias: que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso y que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y del Estado requerido con la pena mínima de 1 año de privación de libertad. En el caso en cuestión, el señor Pablaza Guerra es requerido por los tribunales chilenos por el homicidio del honorable senador Jaime Guzmán Errázuriz, además del secuestro del ciudadano Cristian Edwards, en ambos casos en calidad de acusado. Como es fácil apreciar, ambas condiciones se cumplen a cabalidad de la especie, pues los tribunales chilenos son competentes para conocer de los delitos que se cometen dentro del territorio nacional, siendo además el requerido nacional del Estado chileno. En segundo término, los hechos que se le imputan a Pablaza Guerra, esto es, homicidio y secuestro, son constitutivos de delitos en ambos países y sancionados con una pena superior a 1 año de libertad. Por otra parte, no concurre ninguna de las excepciones a la obligación del Estado requerido, es decir, Argentina, de entregar al sujeto cuya extradición se solicita. Por ello es que la Corte Suprema Argentina, en fallo de 14 de septiembre de 2010, concedió al Estado de Chile la extradición de Pablaza Guerra. Sin embargo, la propia Corte en su fallo alude a la obligación consagrada en el artículo 7 de la Ley 20.165, Ley Argentina, General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, de acuerdo con el cual ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad o a la seguridad de su persona. Es en virtud de este artículo que la Comisión Nacional de Refugiados, CONARE, órgano administrativo encargado de resolver las resoluciones de refugio e integrado por 4 miembros políticos designados por diversos ministerios del Poder Ejecutivo argentino, concedió la calidad de refugiado al señor Pablaza, impidiendo su extradición a Chile en contravención a lo resuelto por la propia Corte Suprema Argentina y en abierto menoscabo del derecho del Estado chileno a que el individuo requerido sea juzgado por sus tribunales. Además de proceder de la forma arbitraria y contraria a derecho antes descrita, el gobierno argentino infringió las normas más elementales del debido proceso, que constituye otro de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos,
negando al Estado chileno su legítimo derecho a intervenir en el procedimiento en que se discutió la concesión de la calidad de refugiado al terrorista Pablaza. De acuerdo con el artículo 3 del reglamento de la Ley sobre tramitación de la solicitud de refugio, en dicho trámite puede tomar parte cualquier persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, quienes en consecuencia serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. Agrega luego, también tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos e intereses legítimos. En razón de ello, el Estado de Chile manifestó su interés cierto y legítimo para comparecer en el procedimiento administrativo seguido por la señora Pablaza Guerra ante la Comisión Nacional de Refugiados, toda vez que en enero del 2005 ya había solicitado ante la justicia argentina su extradición, habiendo obtenido un pronunciamiento firme por parte de la Corte Suprema de esa nación que acogió la solicitud. El interés del Estado chileno en el procedimiento administrativo de solicitud de refugio era del todo evidente, entre otras razones porque el delito de atentado terrorista con resultado de muerte del senador Jaime Guzmán fue cometido en territorio chileno y por tanto su juzgamiento queda sujeto a la jurisdicción de sus tribunales. En segundo lugar, porque el Estado de Chile, encabezado por el entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, solicitó formalmente a la República Argentina, el 11 de enero del 2005, la extradición del señor Pablaza Guerra por los delitos descritos, siguiendo un procedimiento judicial por más de 5 años hasta su total tramitación. Por último, porque la Corte Suprema Argentina ha estimado que lo que en derecho corresponde es conceder la extradición del señor Pablaza, estimando que el ilícito imputado es común y que no se encuentra dentro de los casos que permiten excepcionarse de la obligación de entregar al requerido. Es más, la resolución de esta comisión frustró el requerimiento del Estado de Chile para que el solicitante enfrente a sus tribunales. En síntesis, presidente, el conceder refugio al señor Pablaza, el gobierno argentino desconoció el Estado de Derecho imperante en Chile. Más grave aún es el hecho de que ni siquiera procedía a los requisitos para invocar la calidad de refugiados. En efecto, el solicitante debe cumplir con las hipótesis contenidas en el artículo 4 de la citada Ley 26.165, es decir, que exista un fundado temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o que haya huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada. Es evidente que estos presupuestos no concurren en el caso, por cuanto la extradición del señor Pablaza fue solicitada por el Estado de Chile por su presunta participación en 2 delitos comunes y de la máxima gravedad. Ninguno de estos delitos se cometió en el marco de una guerra interna o de una lucha política legítima para la recuperación de la democracia. Y es más, tal como lo señaló la propia Corte Suprema Argentina, esta circunstancia ni siquiera fue alegada por el señor Pablaza en el proceso de extradición. Pablaza Guerra se fugó de Chile tras ser procesado por un tribunal competente y luego de que esos procesamientos fueran ratificados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de un proceso penal plenamente garante y respetuoso de los derechos del imputado. El señor Pablaza no huyó de Chile por motivo de seguridad o porque viera amenazada su vida o integridad, sino lisa y llanamente para eludir la acción de la justicia y evitar así una posible condena criminal en su contra, lo que infringe abiertamente la legislación y los principios que regulan el refugio y que reprueban su utilización como excusa para la impunidad de delitos comunes. Galvarino Pablaza Guerra se encuentra procesado en Chile por su presunta participación en 2 delitos comunes y de la mayor gravedad, ambos cometidos antes de su refugio en los meses de abril y octubre de 1991, durante la plena vigencia del régimen democrático en Chile, siendo presidente en la época don Patricio Aylwin Azócar, y que además atentan contra las normas más fundamentales del derecho internacional, como la citada Declaración de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, la Convención de 1951 y su reglamento. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para el Refugio, ACNUR, ha sostenido reiteradamente que no debe ser concedido cuando no concurran los requisitos propios de la definición contemplada en la Convención del 51. El manual de procedimiento del ACNUR señala que cuando la situación temida por el solicitante en el país de origen constituye un procesamiento penal legítimo y no una persecución, esta persona no tendrá derecho a la protección internacional como refugiado y su reclamación debe ser denegada. Estas normas, así como las recomendaciones del Comité Ejecutivo del ACNUR, no fueron consideradas por la Comisión y la Secretaría Ejecutiva,
al momento de decidir sobre la concesión de la calidad de refugiado al señor Pablaza, lo que a su vez constituye una abierta infracción a la propia legislación interna argentina. Finalmente, la petición de refugio no procede respecto del terrorista Pablaza, toda vez que en Chile existe un Estado democrático de derecho consolidado, respetuoso de las garantías individuales y en el que se asegura un justo y debido proceso con instancias de revisión judicial y con plena vigencia del principio de inocencia. La solicitud de refugio en cuestión y su concesión por parte del gobierno argentino instrumentalizó esta herramienta del derecho internacional en función de un fin ajeno al que le es propio y que ineludiblemente significa desconocer el Estado democrático de derecho vigente en Chile. No obstante la copiosa legislación en este sentido, el gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional para los Refugiados, negó al Estado chileno la posibilidad de comparecer en el procedimiento y aportar las pruebas que demuestran la improcedencia de la solicitud de refugio del terrorista Pablaza, lo que constituye una infracción flagrante y grave al principio fundamental del debido proceso. En síntesis, los miembros de la Comisión y, por tanto, el Estado argentino incumplieron el deber de recabar toda la información necesaria, especialmente respecto del país de origen del solicitante y de la situación que da lugar a la petición, desestimando de plano y no controvirtiendo en sus consideraciones los argumentos expuestos por el Estado chileno en su presentación de fecha 29 de septiembre de 2010. Los hechos expuestos representan una violación grave y evidente de las normas internacionales sobre refugiados, así como del derecho fundamental al debido proceso, incidiendo directamente en la impunidad de un hecho que atentó contra el derecho esencial a la vida de un parlamentario en ejercicio, lo que además de fundamentar la competencia de este comité, obliga a pronunciarse solicitando al gobierno argentino que revoque esta decisión arbitraria e ilegal. Señor presidente, creo que esta Cámara tiene el deber jurídico y no solo moral de exigir al Estado argentino que devuelva al terrorista Galvarino Pablaza. Gracias. Ha pedido la palabra el señor